La exigencia de toda deuda. Ahora, es muy interesante que el pueblo de Dios haga estos pactos, haga este compromiso de obedecer a Dios, y estos que estamos observando en específico en estos versos 30 y 31. ¿Por qué es tan importante y por qué es interesante? Mira, ¿qué sucedió con el juicio que había profetizado Jeremías que vendría? ¿Recuerdan uno de los motivos o algunos de los motivos por los cuales vendría el juicio? Uno de los motivos era porque el pueblo de Israel no había obedecido al Señor en varias áreas, pero una de estas que está muy relevante en este momento que lo estamos viendo es en el reposo de la tierra. Ellos no habían obedecido al Señor en el llamado a que reposara la tierra, porque estaban explotando esa tierra en el tiempo en el que Dios había dicho es momento de reposo. No estaban cancelando deudas, no estaban perdonándolos a sus deudores, sino que les estaban cobrando todavía más y los seguían teniendo en esclavitud. Veíamos un pueblo que estaba en rebeldía en todas las áreas, un pueblo que se había mezclado con otros pueblos, y todo esto es el contexto para cuando son llevados al cautiverio. Ahora, en este momento, el pueblo está diciendo, hacemos un pacto. Y veamos el primer punto de este pacto que están anunciando. Es el verso 30. No daremos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Ahora es interesante este pasaje. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el pueblo era llamado de parte de Dios a no relacionarse de una forma matrimonial, de una forma, podríamos decir, profunda, intensa con otros pueblos? ¿Era una cuestión racial? ¿Era una cuestión de que no quería que se mezclara Dios, su pueblo, étnicamente con otro? Es pregunta, ¿era eso? ¿Es que acaso eran superiores de alguna forma el pueblo de Israel y que no podían tener comunión con los otros pueblos paganos de la tierra? La respuesta es que no. Entonces, ¿por qué Dios estableció esto? Porque, hermanos, no fueron los hombres, no fueron los líderes de Israel que dijeron, oigan, no nos vamos a mezclar, No, fue Dios el que delimitó que no se relacionaran de esa forma. Mira, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios advirtió muchas veces sobre estos matrimonios que podríamos decir mixtos, y no se refiere a otra cosa que el pueblo de Israel con aquellos de los que no eran su pueblo por varias situaciones. Una de ellas es que al relacionarse con los otros pueblos, era como si te casaras no solamente con una persona, sino con todo lo que implica esa persona y su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios advertía que al relacionarse de esa forma, dice, irán tras sus dioses, tras sus baales, tras sus dioses paganos y ofrecerán sacrificio a ellos. ¿Qué está diciendo, hermanos? Está diciendo que esa relación, una unión matrimonial, tú y yo tenemos que entender lo que implica una unión matrimonial, que no es únicamente que dos personas vivan en una misma casa, sino que Mateo 19, verso 6 dice que lo que Dios unió, no lo separa el hombre, ¿no? Pero es una unión, de tal forma que no es cualquier cosa el hecho de que tú te cases, no es cualquier cosa el hecho de hablar de un matrimonio. Porque estamos hablando que dos personas van a caminar juntos como una sola carne, no como personas que se caen bien y cada quien va a hacer su vida. O sea, bueno, yo puedo vivir mi cristianismo, trayéndolo el día de hoy, yo puedo vivir mi cristianismo, yo puedo caminar como yo quiera, al fin solamente es que me gusta mucho, me cae muy bien, es muy agradable, pero no significa que yo voy a seguir lo que él o ella practica.
Pero la realidad es que esto la Biblia lo traduce o lo plantea como un adulterio espiritual. Tal vez no contra esa persona, pero sí contra Dios, un adulterio espiritual. Y finalmente es una destrucción de los seres humanos, de las personas. De verdad, piensa en esta situación. ¿Cuántas veces has escuchado sobre... de hecho, aquí es interesante que el pasaje dice, no daremos a nuestras hijas, ¿no? ni a nuestros hijos permitiremos que tomen mujeres que no son del pueblo. ¿Por qué es interesante? Porque hablaba de que los padres estaban cuidando a sus hijos, un sometimiento de la familia. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado jóvenes que dicen, es que me gusta tanto esta chica, no es cristiana? O me gusta tanto este chico, no es cristiano, pero es muy amable, es muy trabajador, es muy trabajadora y tal vez Dios le permita convertirse. Y de verdad te citan a lo mejor situaciones de personas en las que se convirtieron por su pareja. Y de hecho en la escritura dice en Corintios, si tú te recuerdas, a los casados, a los que ya estaban casados, preguntan ellos a Pablo, oye, ¿y qué hacemos? Ya estamos casados, pero el Señor nos salvó, ¿nos separamos? Y dice Pablo, no, quédense. Pero si el incrédulo o la incrédula decidiese irse, dice, a paz los ha llamado el Señor. ¿Recuerdan esa parte? Pero también nos indica y nos señala que tal vez por ese testimonio, por esa predicación constante de la pareja, el Señor pudiese salvar a la pareja que es incrédula. Pero hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿En qué situación estaban los corintios? Ya casados. O sea, un matrimonio en el que en algún momento el Señor decide llamar a alguien y se arrepiente y cree y dice, no te divorcies, ¿no? O sea, no es como que digas, bueno, ya soy cristiano, tú no, ya me voy. No. Pero ¿qué pasa con aquellos que no están en matrimonio? ¿El Señor nos ha llamado a evangelizar ligando? O sea, conquístalo y tal vez cuando se casen el Señor le conceda salvación. ¿Eso nos ha llamado? La respuesta es que no, pero hermanos, ¿qué está detrás de todo esto? ¿Qué está detrás de todo esto? Y de verdad quiero llevar a la práctica esta situación. Cuando escuchas a una mujer, a un hombre que está buscando a alguien que no es del pueblo de Dios, que no es hijo suyo, que no es hija suya, y tú los escuchas y dices, pero es que lo amo, la amo. La realidad es que no lo aman o no la aman, los aborrecen. ¿Y por qué digo que los aborrecen? Porque se aman a sí mismos y desean su propia satisfacción a costa, al precio de que esa persona siga camino al infierno, con una perspectiva errónea del evangelio, porque es como si le estuvieras diciendo, el evangelio es importante, pero no tanto. O sea, no pasa nada. O sea, es algo que puedes añadir o no a tu vida, no pasa nada. Y hermano, lo que está diciendo aquí el pueblo es, vamos a cuidar de nuestras familias, vamos a cuidar de lo que tú nos has dado, Dios, vamos a confiar en lo que tú has dicho y no daremos a nuestras hijas, a nuestros hijos en matrimonios con alguien que no es de tu pueblo. Y este es un principio vigente. Mira, vamos a 2 Corintios 6:14. 2 Corintios, capítulo 6, verso 14. Vamos a ver qué nos dice Pablo en el Nuevo Testamento a la iglesia, si es que este principio de unión permanece. Verso 14 dice, no estéis unidos en yugo desigual, ¿con quién? Ahora, ¿por qué hago esta pregunta que es más que obvia por el texto? Yo he escuchado a personas que dicen que el yugo desigual también se da entre cristianos y no es cierto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nota lo que sigue diciendo Pablo. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Te das cuenta cómo son dos polos opuestos? Justicia e iniquidad. De hecho, cuando hablamos de justicia, es lo que caracteriza al pueblo santo de Dios, a los escogidos, a los redimidos de Dios. Y lo que caracteriza a un incrédulo es la iniquidad, es la injusticia, la necedad, es la oposición a la palabra. Bueno, está preguntando Pablo, ¿qué asociación tienen? Y mira, esta palabra asociación es una palabra que es, podríamos decir, la misma, muy similar a la palabra comunión, a la palabra relación cercana que se ocupa cuando se habla de la iglesia o comunión con el Señor. ¿Qué asociación, qué comunión? Y de hecho Pablo la va a ocupar más adelante, seguimos leyendo. ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
lo que nos está dando a entender Pablo, lo que nos quiere mostrar, es que son dos polos opuestos que no pueden estar juntos. ¿Qué pasaría si en este espacio que está en tinieblas traemos un foco, o sea, que alumbre con toda la potencia? ¿Sigue habiendo tinieblas? O sea, esto se quita, ¿verdad? O sea, viene la luz y barre con las tinieblas. Bueno, lo que está diciendo Pablo es, trayéndolo a una situación matrimonial, trayendo una relación de comunión, una relación de yugo, por eso inicia diciendo eso, ¿qué yugo? ¿Qué unión hay estable, firme, vigente entre un incrédulo y un creyente? Que puedan caminar y pensar lo mismo. Pregunta, ¿un creyente piensa igual que un no creyente respecto a la congregación? ¿Piensa igual respecto a Dios? Respecto a cómo ofrendar, respecto a dónde vacacionar, respecto a en qué gastar, en qué no gastar, respecto a cómo va a educar a sus hijos, ¿piensan igual? La respuesta es que no, y es lo que está diciendo Pablo. Dice, de verdad, te lo digo desde antes de que te metas en ese yugo, no van a llegar a un punto de comunión porque no son guiados por el mismo Señor. Esa es la realidad. Uno es guiado por Dios y otro es guiado por su carne, por sí mismo. Y sigue diciendo Pablo, verso 15, y aquí sube un poquito el tono. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Quién es Belial? ¿O a quién podríamos apuntar a que está refiriéndose como Belial? ¿A quién? ¿A quién? Ajá, al diablo, al Satanás, al enemigo, a la serpiente, etcétera, etcétera. O sea, dice aquí Pablo, ¿qué comunión tiene Cristo con el diablo, con Belial? Hay un punto en el que Cristo y el diablo puedan decir, los dos opinamos esto y los dos caminamos hacia allá, los dos estamos comprometidos en nuestro corazón de la misma forma. Son polos opuestos. Y sigue diciendo Pablo, y nota cómo nos quiere hacer entender que no se refiere a algo abstracto, sino que se refiere a algo bien práctico. ¿Qué comunión hay entre un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padres y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor. Ahora, quiero hacer una aclaración desde este momento para que no nos desviemos malinterpretando estos pasajes. No se refiere a que no tengamos ningún tipo de relación con los incrédulos, porque entonces, ¿quién les predicaría el evangelio? ¿Quién se sentaría con ellos para anunciarles y proclamarles que hay perdón de pecados? ¿Quién de nosotros va, por ejemplo, a un supermercado y ya escogiste tus cosas y vas a la caja y le preguntas al que está en la caja, ¿eres cristiano? No, bueno, entonces mejor me voy, porque no tengo que tener ninguna relación. Nadie hace eso, y este pasaje no se refiere a eso. Tampoco cuando vas a un restaurante preguntas si es cristiano, el ballet parking le preguntas si es cristiano. No haces eso porque no se refiere a eso el pasaje. Una vez más, nota cómo el verso 14 nos está explicando a qué se refiere. Un yugo. ¿A qué está apuntando un yugo? A una unión fuerte, estable, permanente entre la luz y las tinieblas. ¿Tú te puedes imaginar alguna otra unión tan fuerte, tan profunda, íntima, como que no sea el matrimonio? O sea, ¿el matrimonio entraría en esa área? Sí. ¿Podríamos de verdad encontrar algunas otras uniones que podríamos catalogar en esta área? Yo creo que sí. Yo creo que sí podríamos llegar a encontrar algunas otras uniones que podrían catalogar en esta área. Y el centro, hermanos, está en esto. ¿Por qué es que esto es un llamado vigente para la iglesia y por qué es tan importante? Mira, estamos en un tiempo en donde la tolerancia implica aceptación, en donde todos dicen tolera, ama, pero eso está muchas veces mal interpretado y desvinculado de lo que dice la Escritura. El Señor no nos ha llamado, iglesia, a apartarnos del mundo. No nos ha llamado a apartarnos del mundo, porque Jesús no pidió que nos sacara del mundo. Jesús, ¿qué pidió por la iglesia? ¿Qué?
que nos librara del mal, que nos cuidara de este mundo, pero no que nos sacara del mundo. Porque la iglesia es la sal y la luz, es columna y baluarte de la verdad en este mundo. Pero lo que está apuntando Pablo es que de verdad tú y yo tenemos que entender de qué forma estamos siendo obedientes a Dios y de qué forma podríamos fingir una obediencia a Dios realmente siguiendo nuestra carne. Porque muchas veces es eso. Y yo tomaba este ejemplo de la situación matrimonial. Cuando una persona está buscando una persona que no es creyente y te da toda la lista de las cosas buenas de esta persona, pero no le importa que esto sea un mensaje contrario a lo que él o ella predica del evangelio, que necesita arrepentirse y creer. Lo que está mostrando no es que ama al Señor, es que se ama a sí mismo, es que desea más su deseo que la gloria de Dios, que confía más en él o en ella que en Dios. Y es el punto. Tú y yo tenemos que evaluar eso. Y el pueblo aquí, en Nehemías 10, está diciendo, no vamos a seguir haciendo lo que ya estábamos haciendo. Porque hermano, ¿tú no crees que el pueblo llegó a preguntar, ¿y qué de malo hay? ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué es tan conflictivo? ¿Y por qué esto es tan radical? ¿Es algo radical esto? O sea, ¿a ustedes como iglesia les suena radical esto? ¿Les suena como si fuera un Dios elitista o algo así? Porque hermanos, quiero aclarar esto. Dios no está diciendo, ustedes cristianos son muy buenos y no pueden relacionarse con los que son muy malos. Eso no está diciendo el Señor. No está diciendo, ustedes cristianos son perfectos y estos no lo son. Entonces no se relacionen por eso. No, hermanos, a lo que está apuntando el Señor, uno es a que confiemos en Él. Porque mira, una vez más quiero traer este ejemplo. ¿Te acuerdas qué hizo con Abraham con la promesa de Dios de que tendría una descendencia que bendeciría a todas las naciones? ¿Qué sucedió cuando no venía la promesa? Cuando se retardó, según Abraham, esa promesa. ¿Qué hizo Abraham? Se adelantó. O sea, buscó el cumplimiento de esa promesa. No como Dios le había dicho, no preguntándole, oye Dios, ya te tardaste, o creo que te tardaste Dios, ¿qué hago? ¿Espero o cómo me muevo? No, ¿qué hizo? Buscó una mujer, su mujer le dio una mujer que no era su mujer. ¿Y qué hace el Señor? Va con él, le dice, no Abraham, porque no es cualquier simiente, es la simiente. ¿Por qué estoy citando esto? Porque mira, Abraham tenía una promesa de que vendría una descendencia, la descendencia que bendecería a todas las naciones. Pero en este tema en específico, el matrimonio, quisiera decirlo de una forma explícita. No hay promesa de que todos encontrarán pareja, de que todos aquellos que están en el Señor tendrán una pareja del Señor. Eso no es una promesa. Hermanos, de verdad no lo es. Y muchas veces, por un deseo genuino, porque es un deseo genuino tener una familia, es un deseo válido, podemos estar siendo desviados o pueden estar siendo desviados a buscar el cumplimiento de esa promesa que no es promesa y estar buscando en otro lugar la satisfacción que solamente Dios puede traer. Que solamente Dios puede traer. Hermano, el pueblo de Dios ya había experimentado en este momento la amargura de la desobediencia. ¿Y por qué lo digo? Porque tal vez en ese momento, en esa etapa del cortejo, del me gustas, te gusto, vamos a hacer esto, aquello, todo era bonito, pero ya adelantando el camino, ese matrimonio que empezó con tanta dulzura entre un incrédulo y un creyente, eventualmente se iba a tornar en amargo, un trago amargo, tan pesado, tan complicado de seguir. Y el pueblo dice en este momento, ya no más, no vamos a seguir en esta desobediencia, no vamos a seguir en esta rebeldía, porque era una rebeldía. Pero observa qué otra cosa dice el pueblo respecto a someterse a su Dios. Vamos a leer ahí, vamos otra vez a Nehemías, capítulo 10, y vamos a leer el siguiente versículo. Nehemías 10, verso 31. Dice, en cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo, y renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda
deuda. Nota aquí hay dos cosas bien importantes que necesitamos o recordar o aprender, según sea el caso. Y observa el verso 31 cómo nos habla de un día de reposo, nos habla de días santificados, ¿no? Dice, no tomaremos nada de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y en el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Porque esto es importante. ¿Qué es el día de reposo? Bueno, el día de reposo inicia desde el Génesis. No sé si a ustedes les ha llamado la atención, pero es impresionante que Dios decidiera crear en varios días. ¿Por qué? ¿Dios no podría haberlo creado en un instante todo? Podría. ¿Por qué Dios decidió intencionalmente crear en varios días y después mostrarnos que Dios reposó de su obra y la contempló? Dios no se le acabó la fuerza. Dios no es que agotó sus energías y necesitaba reposar para seguir creando. Es que Dios nos estaba mostrando un patrón que eventualmente iba a dar como un mandamiento. Esto es bien interesante. El cuarto mandamiento tiene que ver con el reposo. Con el reposo de los seres humanos. Dice que 6 días trabajarás y 1 reposarás. Nota que hay 2 imperativos interesantes en el pasaje. El trabajo y el descanso. De tal forma, y ahí hacemos un paréntesis, que el trabajo no es consecuencia del pecado, de la caída de Adán y Eva, sino que eso precede a la caída. ¿Cuál fue el llamado de la iglesia? A señorear y a sojuzgar la tierra, a trabajarla. Es decir, el trabajo no se introduce como un cargo, un peso, porque pecaron. Entonces Dios dice que Él crea la tierra y reposa y contempla y se deleita en su creación. Eventualmente al pueblo de Israel, esto es tan importante, por eso de hecho el pasaje nos habla de la ley dada a Moisés, le dice de forma explícita que iba a reposar y necesitaba descansar un día, el día de reposo. Ahora, ¿qué no se podía hacer en este día de reposo? Este día de reposo, el día de hoy, ¿alguien ha escuchado el Shabbat? ¿Esa palabra les parece conocida? Bueno, esa palabra tiene que ver con reposar, con descansar, con interrumpir, ¿verdad? Con el descanso de las labores. El Señor les decía que prepararan la comida, que prepararan su cosecha, que no se iba a echar a perder para que el otro día no tuvieran que volver a hacer ese trabajo y pudieran disfrutar y comer eso al otro día. Ahora es interesante que el Señor dijera no se va a echar a perder. ¿Por qué creen que era importante esto? Bueno, porque el Señor estaba obrando y estaba mostrando la fidelidad, o sea, estaba respondiendo a la fidelidad del pueblo a obedecer el llamado de Dios a descansar. Ahora, no era un día en el que solamente se tiraban a la cama y se quedaban dormidos. ¿Tú te acuerdas o tú has escuchado cuál era uno de los propósitos del día de reposo? ¿Qué hacían en el día de reposo? ¿Lo han escuchado? ¿O saben un poco de qué hacía el pueblo de Israel en los días de reposo? O sea, ¿era un día únicamente para acostarse y no hacer nada? ¿Ni cambiarse la pijama? No, era un día consagrado al Señor. De hecho, nota cómo dice Nehemías, bien interesante, que es un día ¿qué? Santo. Dice, ni otros días santificados. ¿A qué está apuntando Nehemías? Bueno, no significa que en los otros 6 días no sean días santificados, pero lo que quería el Señor era que intencionalmente su pueblo pudiera estar meditando, pudiera estar intencionalmente dedicado exclusivamente o principalmente a escuchar su voz, a contemplarlo en su escritura. Hermano, de verdad, apliquémoslo esto en nuestra vida diaria y no necesariamente en un día específico. Lo que quería Dios, ¿qué era? ¿Solamente que no trabajaran? No, lo que quería Dios es que su mente, su esfuerzo se enfocara en ese momento específicamente y únicamente a escucharlo, a escudriñarlo, a responder, a clamarle a Él. Eso también tiene que ver con nosotros el día de hoy. Tiene que ver con nosotros el día de hoy. Es un llamado de Dios a que su pueblo viniera a Él, a que su pueblo se enfocara en Él. Porque mira, ¿cuántas horas son en nuestras jornadas laborales aproximadamente? ¿10 horas? ¿12 horas? ¿Cuánto tiempo te haces del trabajo a tu casa?
en tu casa al trabajo, la mayoría 1 hora. Habrá unos que les hagan trabajo en casa, otros que su trabajo esté muy cercano, pero mínimo estamos hablando de unas 13 horas más o menos, ¿no? En trayectos, trabajo y trayecto. Y después muchas veces regresas a casa tan cansado que nada más lo único que quieres es cenar, ¿verdad? Cambiarte, bañarte y listo. A veces ni te da tiempo de estar con tu familia por todo ese trabajo, por todas esas jornadas. Bueno, el pueblo estaba llamado a trabajar y el trabajo es bueno. Nota, no estoy diciendo que el trabajo sea malo, el trabajo es bueno, pero el Señor decía en este momento, ¿saben qué? Deja todo esto aquí y dedíquense, prepárense. Pero no solamente era una cuestión personal, sino era una cuestión familiar. Ellos, lo que estaba diciendo el Señor era: invierte tiempo en tu familia instruyéndolo en mi palabra. Invierte tiempo en tú escuchar mi palabra. Y aquí lo que está diciendo el pueblo en este capítulo 10 es que en este día no iban a comerciar ni iban a comprar cualquier cosa que trajeran en el día de reposo. Es interesante que no se había prohibido que compraran mercancía extranjeros en el día de reposo. Eso no se había prohibido. Pero lo que están diciendo aquí es: vamos a dedicarnos a esto, vamos a concentrarnos en esto, y nosotros deseamos no comerciar ni vender nada. Ahora, ¿por qué también es interesante? Porque los pueblos extranjeros también observaban esto en el pueblo de Israel, que era un día en el que no había competencia. Imagínate esto, imagínate que tú vendías o que alguien vendía telas y habían 5 negocios de telas. En el día de reposo los judíos no estaban ahí. ¿Eso qué significaba? Era una oportunidad de negocio para los otros. O sea, en este momento no tenemos competencia, yo puedo llegar, poner mi puesto y no tengo con quién estar compitiendo, me van a comprar a mí todo. ¿Sabes en dónde estaba atacando también el corazón? ¿O hacia dónde iba el corazón del pueblo en esta área? Hacia confiar en Dios, en que era su proveedor, en que era su Señor. Porque de hecho, si te das cuenta, el texto también nos habla de un año. Observa cómo nos dice el pasaje, el verso 31, que no iban a comprar nada en día de reposo ni en día santo. Y observa esta otra parte: y renunciaremos a las cosechas del año séptimo. ¿Por qué dice año séptimo? Porque mira, había ciclos sabáticos, no solamente era el séptimo día, sino que en estos ciclos sabáticos también había el primer día del mes séptimo donde descansaban. En este mismo mes, el día 10, a partir del 15, pasaba una semana bajo los tabernáculos, y cada 7 años se celebraba un sabático. Cada 7 años celebraba un año sabático en el que el Señor los había llamado de forma explícita a descansar la tierra. Mira, vamos a leer Éxodo 23:10. Éxodo 23:10. Dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año la dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. ¿Qué está diciendo este pasaje? Ese 7º año no iba a haber la ganancia que se estaba presentando en los 6 años anteriores. El pasaje está diciendo: déjala para que otros puedan satisfacerse de tu tierra. No, nunca dice que no era su tierra. Pero aquí estaba apuntando este pasaje, hermano. Y mira, de verdad, recuerda que el juicio que Jeremías anunció fue porque el pueblo no estaba descansando la tierra. ¿Por qué no la estaba descansando? De verdad, piénsalo, ¿por qué no la estaba descansando? Porque habían dejado de confiar en Dios. Porque no creían en su provisión. Porque no creían que Dios era su sustento. Porque su avaricia y su codicia los estaba guiando a no hacerlo. De verdad, imagina, ¿cuánto? Vamos a ponerle un número para que podamos intentar entenderlo un poco mejor. Supón tú que al año se llevaban 100,000 pesos. Estamos hablando de 6 años, 600,000 pesos, pero el 7º yo podría tener 700,000 si lo trabajo, pero de no trabajarlo me quedo con 6. ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo? Yo quiero esos 700. Estaban deseando más ese dinero
que el Dios que les había dicho, yo te daré esa tierra, yo haré crecer ese alimento, yo sustentaré tu vida y obedéceme, déjalo descansar, para que otros sean bendecidos con tu tierra. El pueblo estaba desobedeciendo. No es algo que ignoraran. Vamos a Levítico 25. Levítico 25. Y vamos a leer desde el verso 2. Bueno, desde el 1. Entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña, lo que nazca espontáneamente, después de tu cosecha no lo segarás y las uvas de los sarmientos de tu viñedo no recogerás. La tierra tendrá un reposo, tendrá un año de reposo, y el fruto del reposo de la tierra os servirá de alimento a ti y a tus siervos, a tus siervas, a tus jornaleros, al extranjero y a los que residan contigo. También a tu ganado y a los animales que están en tu tierra, todas sus cosechas les servirán de alimento. Nota cómo el Señor no estaba diciendo, los voy a dejar desamparados. El pasaje de forma explícita está diciendo, y ese alimento que salga también tú lo vas a poder comer, pero ¿cuál era el problema? ¿O cuál era la situación que estaba prohibida ahí? El comercio, el que dejaran descansar, el que iban a no trabajarlo, pero no significaba que no pudiesen comerlo. Ahora, esto aplicándolo el día de hoy, no significa que la iglesia cada 7 años tenga un año sabático. Eso no significa. Pero aquí sí está apuntando, iglesia, a nuestra confianza hacia el Señor, a nuestra confianza y dependencia del Señor. Tú te puedes poner a pensar en situaciones en las que es evidente si confías o no confías en el Señor. Por ejemplo, al pastor Miguel Núñez, un joven se le acercó de su iglesia y le dijo, pastor, quiero un consejo, es que me ofrecieron un trabajo que es muy bueno. Le dijo, ok, ¿por qué es muy bueno? Le dijo, mira, es que la paga es el doble de lo que estoy ganando ahorita, pero hay unas cosas que va a implicar. Y él le preguntó, ¿qué implicaría? O sea, este trabajo muy bueno, ¿qué implicaría? Dice Miguel Núñez, desde que su primer argumento de es muy bueno era únicamente el dinero, dice, ahí me llamó la atención. Y le preguntó a Miguel Núñez, ¿y qué implicaría, joven? ¿Qué implicaría este trabajo que es tan bueno desde tu perspectiva? Y le dice, bueno, va a implicar que ya no me congregue los domingos, va a implicar que ya no tenga los estudios, va a implicar que no pueda pasar mucho tiempo con mi familia porque también hay muchos viajes, pero la paga, pero es muy bueno. Y él dice, este joven podía ser un hombre redimido, salvado, pero con una mente pagana. ¿Estoy dispuesto a sacrificar la salud espiritual de mi familia? ¿Estoy dispuesto a sacrificar el estar en comunión con mi familia? ¿Estoy dispuesto a sacrificar mi propia salud espiritual? Porque la paga es muy buena. Es muy buena. Hermano, ¿qué estaba pasando con el pueblo? ¿Estoy dispuesto a renunciar a obedecer a Dios? Porque no estoy dispuesto a no cosechar y ganar lo de todo ese año, porque con toda esa ganancia puedo hacer muchas cosas, puedo hacer tantas cosas con ese dinero. Y de verdad, quiero que tú y yo pensemos en eso. Repito, no estoy diciendo que la iglesia debe tener un 7º año de descanso, pero ¿tú crees que puedes observar en tu vida decisiones que pueden demostrar si tu confianza está en el Señor o no lo está? Yo creo que sí. Yo creo que muchas de las decisiones que tomamos, la forma en la que vemos el mundo, la vida, están evidenciando si yo confío en el Señor o no estoy confiando en Él. Puede estar evidenciando la avaricia de tu corazón, la codicia de tu corazón, muchas acciones que tú tomas. Porque volvamos al trabajo, porque el contexto es el trabajo, ¿verdad? No vamos a comerciar, no vamos a vender y no vamos a comprar. Ahí dice, tú podrías trabajar de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo, o sea, dependiendo del trabajo en el que estás, ¿verdad? O sea, no es lo mismo para todos. Pero tú cuando escoges tu jornada o cuando tú ves tu jornada laboral, dependiendo si tú trabajas para alguien o si tienes tu empresa, todo lo pasas por el filtro de, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi guardador, tú eres mi sustento, bendice este trabajo y quiero no dejar de hacer uno por el otro.
O sea, ¿tú crees que Dios te está poniendo a elegir entre tu salud espiritual, en que tú crezcas en gracia, en que instruyas a tu familia o darte más dinero? O sea, ¿crees que Dios te dice, escoge una, solamente hay una? O te sustento o te quedas sin comida y te congregas. ¿Crees que ese es el extremo en el que Dios nos está poniendo? La respuesta es que no. La respuesta es que nuestro Dios es bueno, nuestro Dios nos sustenta, nuestro Dios es sabio. Nuestro Dios nos guía. Y hermanos, una vez escuché el consejo de alguien que me encantó y dijo, no siempre que aparentemente sea algo bueno, viene de parte de Dios. O sea, no siempre que aparentemente haya una opción de trabajo mejor, una opción del lugar mejor para mover tu empresa, etcétera, es mejor o viene de parte de Dios. Hermanos, también ahí vienen pruebas, de verdad. Ahí vienen las pruebas, pero normalmente no lo vemos como prueba porque es algo que vemos como bueno, ¿verdad? O sea, esto es bendición. Pero el pueblo aquí estaba reconociendo que había pecado. Repito, volvamos a ponernos en el contexto histórico en el que estaban. Ellos ya habían probado la amargura de su desobediencia, la amargura de su necedad, la amargura del pecado. Y tú y yo somos llamados a estar constantemente observando en dónde es que estamos. Pero en este ciclo, en estos ciclos sabáticos, había otro momento muy interesante que era llamado el jubileo. El jubileo tenía lugar en el año 50, después de 7 ciclos de años sabáticos. Y en este jubileo se tocaba una trompeta al terminar y se proclamaba un tiempo de gracia, un año de gracia. Ahora, en estos jubileos también es relevante resaltar, en estos años sabáticos, que era llamado el pueblo a perdonar deudas, a no tomar en cuenta lo pasado, si alguien estaba en esclavitud, quitarle esa atadura. Y quiero aplicarlo a nosotros el día de hoy. ¿Qué pasa con una deuda social? ¿A qué me refiero? Mira, vamos a 1 Corintios, capítulo 6, verso 1. ¿Qué pasa cuando tenemos deudores? 1 Corintios capítulo 6, verso 1. Dice así Pablo: ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a un juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuiste lavados, fuiste santificados, pero fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Está diciendo aquí Pablo algo bien importante. Uno, que el pueblo ya era reprensible. ¿Por qué? Porque había conflictos entre ellos. Ahora, hay otra cosa que está resaltando aquí Pablo, que no había hombres sabios que pudieran ayudar a cuidar y a regular el problema en esa iglesia. Pero nos añade otra cosa, y es bien interesante. ¿Qué no sería mejor ser defraudados? ¿Qué no sería mejor sufrir la injusticia? ¿A qué está apuntando este pasaje, hermanos? Uno, no está ignorando que va a haber problemas en la iglesia. Pero ¿qué si alguien defrauda tu confianza? ¿Qué si alguien ha violado esa confianza que le diste en el trabajo porque era creyente o en alguna relación que tuviste, etcétera?
Dice Pablo, ¿por qué llevan esto a los litigios del mundo? ¿Por qué no lo resuelven primero entre ustedes? Y pregunta, ¿por qué no están dispuestos a en gracia perdonar lo que han sido defraudados? Es lo que está apuntando el pasaje. ¿Qué no sería mejor sufrir la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Porque dice Pablo, están dispuestos, debido a que no quieren ser defraudados, a defraudar al otro. Están dispuestos a pecar contra el Señor y contra los otros, cometiendo injusticias. Y esto con los hermanos, verso 8. Aplica esto a tu vida de verdad. Y no esperes 7 años. O sea, no digas, bueno, es el primer año, hasta el 7º te voy a perdonar. En este momento, ¿tú estás dispuesto o tú has aceptado el cargo, porque es un cargo, el peso de los posibles o errores de los demás o la mentira de personas hacia ti? Lo que está apuntando el pasaje no es que no podemos hacer uso de la ley, no es que no podemos recurrir al gobierno que ha establecido Dios, porque hermano, Romanos 13 habla del gobierno que ha sido establecido por Dios, ¿verdad? Y dice que el gobierno es un ministro de parte de Dios. ¿Para qué? Para castigar, ¿no? Para refrenar a aquel que hace lo malo y para incentivar o aplaudir al que hace lo bueno. No está diciendo que no podemos recurrir al gobierno, pero ¿sabes qué sí está apuntando? A cómo están nuestros corazones de verdad. En este momento los corintios estaban en una situación de conflicto y estaban dispuestos a llegar hasta el final para que esa persona pagara lo que le hizo. No nos dice exactamente qué. Pablo no nos da la situación concreta de qué sucedió, pero sí nos está diciendo que fue una situación en la que unos contra otros fueron defraudadores, mentirosos, los engañaron intencionalmente. No es que fue un error, es que los engañaron intencionalmente. ¿Y sabes qué dice Pablo? ¿Y por qué no aceptas esa acción? ¿Por qué no aceptas que fuiste defraudado? ¿Por qué no extiendes gracia ante una persona que no lo merece? Porque hermanos, eso es la gracia. La gracia es darle a alguien algo que no merece, y no solamente que no merece, sino que merecería todo lo contrario. Repito, no está diciendo que no pudiesen hacer uso de un gobierno de leyes legítimas, pero tampoco está diciendo que esa ley te impida a ti perdonar o cancelar la deuda o decidir no traerlo a cuenta. No está diciendo eso tampoco. Ya lo que quería apuntar el pueblo de Dios en Nehemías 10, están diciendo vamos a cancelar las deudas. Una vez más, apliquémoslo al pueblo que decidió abrazar sus pecados. ¿Qué pasaba si ellos le cancelaban la deuda a alguien? Económicamente no iban a recibir aquello que les habían pedido, aquello que les debían. Ellos tendrían que cargar con esa deuda, ellos tenían que cargar con ese conflicto, y el Señor decía, libéralos, libéralos. ¿Por qué es que no lo hacían? Una vez más, la codicia en sus corazones era lo que los estaba guiando. Una vez más, su carne era lo que los estaba guiando. No era una perspectiva de gracia, no era una perspectiva de misericordia, era una perspectiva de juicio, era una perspectiva de control sobre ellos. Hermano, no sé en qué situaciones puedas estar. Son muchas situaciones en las que pueden estar de los que estamos aquí. Pero el punto de Dios era el corazón con el pueblo y también lo es con nosotros. Observa que los israelitas podían obedecer y no cobrar deudas, no trabajar la tierra. Esto hacerlo sin confiar en Dios. Podían hacerlo, pero sin confiar en Dios. Sin amar a Dios, sin agradar a Dios, sin ser agradecidos con Él. El objetivo de Dios no es nada más que hicieran algo o que no hicieran algo. El objetivo de Dios era cambiar sus corazones. El objetivo de Dios era transformar su mente, transformar sus deseos, sus afectos, para que eso los llevara a que tuvieran actos concretos. Pero que esos actos fueran el reflejo de la realidad que ellos observaban ahora, de que amaban al Señor, confiaban en Él y agradecían al Señor. Hermano, tú puedes hacer tantas cosas, podemos hacer tantas cosas solamente por obedecerlas, pero sin realmente agradecerle al Señor, sin realmente confiar en Él, sin realmente depender de Él. Tú puedes decir, ¿sabes qué? No te voy a traer a cuentas ya esto que pasó, pero tú no amas a esa persona a la cual estás perdonando.
Tú puedes decir, ¿sabes qué? Ya no pasó nada, listo, no traigo a cuenta de lo que sucedió. Es más, me defraudaste, ok, pero mira, Dios te lo va a pagar a ti. Y desear del juicio contra esa persona. ¿Qué dijo el Señor respecto a los enemigos? Ojo, enemigos. ¿Qué dijo que hiciéramos con los enemigos? Dice, si tu enemigo tiene sed, dice, ahí está el momento, que se muera de sed. ¿No, verdad? Dice, dale de beber. Hermanos, de verdad apliquémoslo el día de hoy. Dice enemigos, o sea, es alguien que intencionalmente agredía a alguien más. O sea, no es como, bueno, sin querer te lastimé, no, intencionalmente busco hacerte mal. Y dice el Señor, a tu enemigo, ora por él, bendícelo, si tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer. ¿Por qué es que el Señor no está diciendo esto? Esta actitud que está reflejando al Señor mismo con nosotros. ¿Qué hizo el Señor cuando viniste delante de Él y dijiste, Señor, perdona mis pecados? Te dijo, no, has pecado tantas veces, apártate de mí. Porque es que el Señor decidió llamarte a Él. Porque es que el Señor respondió a tu clamor de arrepentimiento y fe. Porque por pura gracia Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, entregó a su Hijo por nosotros para que fuéramos acercados a Él. ¿Y sabes qué le está diciendo al pueblo del día de hoy? A nosotros, ¿qué nos está diciendo? Vive con gracia, así como tú has sido tratado con gracia. ¿Cuántos de nosotros no vivimos con gracia, hermanos? Y esto aplica en todas nuestras vidas. ¿Cómo? Y volvamos a Nehemías. ¿Cómo estás dirigiendo tu matrimonio y tu casa? ¿Con gracia? ¿Con misericordia? ¿Con la sabiduría de Dios? ¿Estás sometiendo a tu familia a la palabra de Dios? ¿O los dejas que cada quien haga lo que quiera? Que divaguen. Al fin, cada quien es responsable. He escuchado a padres que dicen, no, es que yo no le puedo decir nada porque es que es mi hijo, pero pues ya tiene su propia perspectiva y no me estoy refiriendo a que intentemos cambiar sus corazones a través de acciones, porque eso no va a suceder. Es decir, hijo, no, tienes que leer, no, hijo, tienes que orar. Hermano, ¿los puedes poner a leer y a orar todos los días? Y eso no significa que ya son cristianos. Pero ¿de verdad te interesa tu familia? ¿Te interesa su condición? Porque si te interesa, el pueblo aquí hace un pacto con su familia y dice, no vamos a entregar a nuestras hijas, no vamos a entregar a nuestros hijos. El verdadero compromiso con el Señor, la verdadera adoración al Señor, inicia en el corazón, pero tiene una situación que se refleja en las acciones. Esa situación es un sometimiento de nuestras vidas constantemente a la voluntad del Señor. No es que una vez sucedió, es que sigue sucediendo. Y una vez más, para terminar con este sermón, quiero que pienses no únicamente en tu familia, sino también en tu trabajo. ¿Tú cómo ves tu trabajo? ¿Tú estás consciente de que el trabajo que tienes te lo dio Dios? Porque no importa que pudieses decir, mira, es que fulano o fulana, que es mi conocido, me conectó y me dio en el trabajo porque tengo buenos conectes, porque mi papá trabaja ahí, mi mamá trabaja ahí, etcétera, etcétera. Mira, ese podríamos decir es el medio humano y es real. Pero ¿sabes quién movió todo eso? Dios, de verdad. Mira, tú y yo tenemos que entender esta parte. Todo lo que observamos en nuestras vidas viene de parte de un Dios soberano que o lo está permitiendo o lo está mandando. ¿Tú te ves a ti mismo como bendecido y cuidado y guardado por Dios? Porque sabes que si no es así, si tú y yo perdemos la perspectiva de quién es Dios, vamos a desvincular sus mandamientos de su corazón. ¿Eso sabes quién lo hizo? Los fariseos. Y el paso que sigue es que te vas a poder enfocar en cumplir ciertas cosas desvinculado de Él, sin agradecerle a Él, y cuando menos nos demos cuenta, vamos a estarnos justificando a nosotros mismos en nuestras acciones que nos están desviando de Dios. Eso fue lo que le pasó al pueblo. ¿Qué problema había con que trabajaran la tierra? ¿Dios quería que estuvieran tirados en una hamaca? No, pero ellos estaban demostrando que ellos no confiaban en Él, que ellos no querían someterse a Él. ¿Qué problema había con que sus hijos se casaran? ¿Qué problema había? El problema es que el pueblo decidió ya no escucharlo. El pueblo decidió ser más sabio que Dios.
No, Dios, es que esto ya pasó de moda, esto no aplica a nosotros, es un tiempo de crisis económica. Señor, esto no aplica a nosotros en este momento. ¿Cuántos de nosotros nos justificamos de verdad en las acciones que tomamos diciendo es que aquí no aplica? ¿Sabes qué? La palabra de Dios aplica en cualquier momento, en cualquier nación, no importa si fuera China, no importa si es Estados Unidos, no importa en qué país estuviésemos hablando, su palabra aplica en cualquier momento. Porque es la palabra de Dios a su pueblo. Un pueblo que es llamado a vivir en integridad, confiando en su Señor. Te pido cierres tus ojos y podamos terminar orando. Señor, la verdad es que tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes en dónde estamos, Señor. Tú sabes qué es lo que deseamos, lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer. ¿Cuántas decisiones hemos tomado guiadas por nuestra carne, por nuestra avaricia, codicia, por nuestra indiferencia, Señor? Porque este pasaje del verso 30 dice que los padres estaban haciendo un pacto para no entregar a sus hijas. Pero este pacto es tan relevante porque esto nos está apuntando a que antes, esos mismos padres que ahora estaban diciendo los vamos a cuidar, vamos a ser obedientes a ti, vamos a enseñar a nuestros hijos a que te obedezcan, antes no lo estaban haciendo. Eran padres que no estaban liderando sus familias. Eran padres que no estaban cuidando de sus familias. Que podrían aparentemente en una perspectiva humana decir que eran padres loables. Como el día de hoy hay tantos padres que son padres y están a cargo de personas, guiándolas a la perdición al entregarlas a tantos pensamientos que son contrarios a tu carácter. De verdad hay cosas terribles como padres diciendo, mi hijo quiere ser niño, quiere ser niña, pues yo quién soy para impedírselo, y permitiendo su destrucción. Y Señor, te pedimos en este momento por ellos, pero también por los padres que están aquí, padres que profesan ser tuyos, que profesan tener temor de Dios, que tal vez no nos vemos ahí porque no estamos en una situación como esa, pero ¿qué otras cosas, Señor, hemos dejado de guiar, de cuidar de nuestras familias, enseñarles a obedecer, a conocerte? Este pueblo en este momento estaba haciendo un pacto, pero la realidad es que el pacto que estaba haciendo este pueblo en ese momento, más adelante lo iban a volver a transgredir. Porque necesitaban no un pacto que el pueblo hiciera con Dios, sino un pacto que Dios hiciera con el pueblo. Y ese pacto que era necesario vino a nosotros. Porque tú nos dices, Señor, cuando tú te entregaste, Jesús, estabas con tus discípulos y dijiste, esta es mi sangre que es derramada por todos vosotros. Este es mi cuerpo del nuevo pacto, hecho por vosotros, que es molido por vosotros. Ese fue el precio para el pacto que jamás se va a romper. Ese fue el precio de esa unión que jamás se va a destruir. La vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para ti. Y Señor, la verdad es que por eso es que podemos tener esperanza. Porque si aquí nosotros nos levantásemos en este momento y dijéramos, ya no más, ya no voy a hacer esto, sin depender de ti, sin confiar en la obra de Cristo, que ha cambiado nuestros corazones, que ha cambiado nuestras mentes, que ha puesto su Espíritu en nosotros y que va con nosotros, si lo hiciéramos en nuestras fuerzas, nos encontraríamos con una decepción muy pronto. Señor, evidencia la avaricia que hay en nuestros corazones, evidencia la insatisfacción que hay en nuestros corazones, evidencia la falta de compromiso contigo, Señor. Evidencia, Señor, nuestra incredulidad, porque es eso, incredulidad. Pero mi Dios, no nos dejes ahí, sino que llévanos a la cruz. Llévanos a recordar, Señor, que esta vida no se trata de nosotros, sino sobre ti. Porque muchas de esas decisiones que tomó el pueblo de Israel estaban decididas y enfocadas en ellos, en sus planes,
en su perspectiva, porque el centro eran ellos, no tú. ¿Cuántas de nuestras decisiones están guiadas por eso? La verdad es que muchas de las decisiones de la iglesia, de personas concretas que estamos aquí reunidas, no son guiadas por tu gloria. No son guiadas por nuestro amante Padre que está en los cielos, sabio y bueno, que tiene tantas cosas para nosotros y tantas cosas que decirnos. Sino son guiadas por nuestras pasiones, deleites, son guiadas por nuestra carne, son guiadas por el comentario del mundo y no por el comentario de tu palabra. Señor, y en este momento no queremos hacer un pacto igual que ellos, sino confiar en el pacto que tú has hecho con nosotros. El pacto en el que nos has traído tu Espíritu, un consolador, aquel que nos recordaría tus palabras, aquel que nos guiaría hacia ti constantemente, aquel que nos darías para luchar y vivir en este mundo perverso que constantemente va a querer desviarnos. Padre, te pedimos que nos des entendimiento de lo que hemos escuchado el día de hoy, que tu Espíritu lo aplique a cada situación particular en la que estamos viviendo. Porque, Señor, ejemplos no tendríamos suficientes para hablar de cómo es que se evidencia en nuestras vidas una falta de dependencia de ti. Pero tú sí, Señor. Así que pedimos juntos como iglesia que tu Espíritu aplique de una forma precisa la palabra a nuestros corazones y que nos podamos someter juntos a tu palabra, no a opiniones, no a pensamientos, a tu palabra, Señor. Danos eso, Señor, danos claridad de tu palabra, danos convicción de tu voluntad y guíanos, Señor, en obediencia a ti. Muchas gracias, Señor, y en tu nombre oramos. Amén y amén.